presentar nuestro tema sobre enfoques por competencias en educación. Mi compañera Greta Irasi y mi persona Carlos Ayala. Partimos definiendo qué es un enfoque por competencias. Citado por Tabón en el 2013 nos establece que un enfoque por competencias se centra en desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Y adicional a esto, pues la parte de los valores, donde en los estudiantes. Es decir, que se perfila potenciar todas estas habilidades y destrezas que tiene el estudiante esbozado en un contexto real y propio del escenario de cada estudiante, para que éste pueda entonces aprovechar esas habilidades, esos conocimientos, para que le sean funcionales. Es lo que busca un enfoque por competencias, que sea funcional de acuerdo a la habilidad, destreza, valores o actitudes que tenga el ser humano o el estudiante para que pueda enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es decir, que este es un enfoque netamente reciente y que integra precisamente o potencia lo que son las habilidades de cada ser. Aprovechan las habilidades del ser para que éste pueda desarrollarse, pueda convivir en un entorno precisamente aprovechando esas bondades con las que cuenta. En este sentido, Greta, ¿cómo puedes perfilar la competencia que deben presentar los estudiantes del siglo XXI? Bueno, fíjate que cuando hablamos del enfoque por competencia, donde hablamos del digamos, el portavoz de su propio conocimiento, este enfoque trata de reconocer que cada joven que entra en una casa de estudio, que cada joven trae consigo una historia, un sueño, miedos, donde el enfoque por competencia respeta esa individualidad y busca que el conocimiento no sea algo impuesto, sino que se deje de las experiencias que son muy buenas. Ok, gracias Greta. Y bueno, en efecto, lo que se busca es eso, desarrollar habilidades. Pero para poder desarrollar esas habilidades, esas actitudes, hay que considerar los componentes. Y aquí tenemos tres aspectos importantes. El saber, que implica netamente conocimiento, es decir, lo que le va a permitir al estudiante analizar, reflexionar, cómo aprovechar eso para su desarrollo tanto personal como profesional. Saber hacer, las habilidades, destrezas con las que cuenta, le permite desarrollar esos talentos. Y tenemos la parte del saber ser, es decir, la parte de actitud y valores, que están intrínsecos y que estos nacen o están muy arraigados desde el contexto sociocultural del núcleo de la familia. Entonces, estos componentes son sumamente necesarios y que se deben plasmar a la hora de desarrollar la parte curricular y que debe estar inmerso en cualquiera que sea el escenario, ya sea primaria, secundaria o el contexto universitario, desarrollar o potenciar estas competencias. ¿Cómo consideras que estas competencias del saber ayudan al profesional, ayudan al individuo a desarrollarse en un contexto social, cultural o inclusive profesional, Greta? Fíjate que estos tres aspectos, el saber, que viene a ser los conocimientos, el saber a lo que tiene que ver con las habilidades, el saber hacer y el saber ser, tiene que ver un poco con el aprender a convivir. Esto significa que el éxito no depende exclusivamente de las bases teóricas, es decir, de los conocimientos técnicos, sino también el desarrollo de empatía, de habilidades blandas
para que el individuo también aprenda a convivir en comunidad, que tenga una paz y justicia social. O sea, estos tres elementos se conjugan para que no tengamos un individuo solamente con conocimiento, sino un individuo que tenga un desarrollo pleno dentro de la sociedad. Sí, y precisamente pues en el mercado, en el mundo laboral, pues ya las empresas están ponderando la parte de las habilidades blandas, la comunicación, el trabajo en equipo, que le garanticen un éxito rotundo a nivel colectivo de la empresa. Entonces hacia allá pues es la tendencia de ir trabajando esas actitudes y esos valores conjugado pues con las habilidades blandas. Pues hay que considerar algunas características del enfoque que debe estar perfilado en el estudiante, que es el objeto y sujeto, es el ente central de la educación, y hacia allá pues se enfocan precisamente estos aspectos de un enfoque por competencia, contextualizado, significativo, integrar la teoría con la práctica, promover una evaluación auténtica y fomentar pues la autonomía y el trabajo colaborativo. Que este punto es el donde hacíamos énfasis en la parte de fomentar las habilidades blandas. Entonces es algo que está inmerso en las características del enfoque. Entonces se puede desarrollar un enfoque por competencia que esté aislado, que esté fuera del contexto del estudiante, Greta. No, no, justamente la idea es esa, pues que como te comenté al principio, cada estudiante es un individuo independiente que trae consigo sus propias necesidades, sus propias dificultades, su propia historia. Y por eso es que este enfoque por competencia, centrado en el estudiante, trata pues de llevar al estudiante como el foco principal, o sea, donde el estudiante desarrolle su propio conocimiento y donde esa integración de la teoría y la práctica le permita desarrollar esas habilidades y le permita también, digamos, manejarse en el ámbito laboral en que se desarrolle. Y sabes lo curioso, lo interesante es que es evidente observar en muchas currículas o en muchos planes curriculares que su diseño y su enfoque está centrado en las competencias. Sin embargo, parece que está divorciado o aislado del ente principal, que es el estudiante. No hay una contextualización y evidentemente la teoría y la práctica están divorciados. Entonces, es imperante pues que cuando se observe esto se hagan los ajustes considerables, porque de esto depende el éxito o fracaso precisamente de, eh, del individuo como tal, porque está fuera de su contexto, de su realidad. Por lo que hay que considerar algunas ventajas que tiene la implementación o trabajar un enfoque por competencias. Y el aspecto principal es la mayor aplicabilidad en la vida profesional. Y eso está relacionado con lo que estuvimos hace un momento conversando. Uno, pues el tema de relacionar la teoría con la práctica. Y por el otro lado, como lo mencionaste, Greta, el tema de trabajar las habilidades blandas que son sumamente necesarias. Adicional a eso hay que considerar que pues en una de las ventajas que presenta es la evaluación formativa continua. No solamente se evalúa al individuo en una etapa, sino que esta es continua durante toda su formación, lo que le permite precisamente desarrollar pensamiento crítico y que lo va a aplicar a través de la resolución de problemas y evidentemente pues un aprendizaje activo y participativo. Entonces, desde esa perspectiva, visualizando un poquito más, Greta, ¿consideras que estas ventajas se pueden aplicar todas a un enfoque por competencia o debemos agregar alguna otra ventaja que presente o que se pueda extraer de un enfoque por competencias? Fíjate, en relación a estas ventajas que acabamos de nombrar,
en relación al desarrollo del pensamiento crítico y la resolución del problema, ahí es donde, digamos, juega un papel importante el docente como, digamos, guiador de ese pensamiento crítico y en la realizar actividades por ejemplo, solución de problemas basados en casos reales, ¿no? Y por otra parte, como habla allí de la evaluación que es formativa y continua, quizás este es el aspecto más sensible desde lo humano. Recordemos que la nota es un valor frío que puede destruir la autoestima de cualquier estudiante y por eso este enfoque propone una evaluación ante todo humanizada, donde la evaluación sea un aspecto motivador de superación y aumento progresivo. Es por esto que en este enfoque por competencias se maneja la evaluación diagnóstica para atender o entender de dónde proviene ese alumno, la evaluación formativa para acompañarlo en ese proceso de aprendizaje y la evaluación sumativa que finalmente nos dice evaluamos el conocimiento que ha adquirido. Por lo tanto, también en este contexto del enfoque por competencia, también tenemos lo que se llama la autoevaluación y la coevaluación, que de alguna manera nos permite hacer un contexto donde el estudiante aprenda a juzgarse con honestidad y a valorarse él realmente, o sea, que no dependa de una nota sumativa, un valor frío, sino que esté metido en el contexto de lo que es la evaluación, inclusive lo que se llama retroalimentación, que forma parte del docente. ¿No? Y eso es importante, que el estudiante no solamente, como lo menciona, lo vea como algo frío, una nota, listo, sino que sea un poco más sensible y valore o pondere su proceso académico a través de una coevaluación o inclusive una autoevaluación para que él pueda reflexionar sobre su aprendizaje, sobre su actuar, dependiendo pues el escenario, la carrera que él esté ubicado en cualquier escenario pues de estas carreras universitarias. Lo que es importante es que él reconozca ese aspecto más allá de un número, sino de un proceso continuo que es necesario para que él pueda alcanzar esas competencias, pueda insertarse a un mercado laboral y precisamente pues desarrolle o potencia aún más ese accionar a través de la aplicación de esas habilidades blandas. Ahora, algunos ejemplos de competencias en los contextos, como habíamos mencionado, tenemos ya sea en la primaria, secundaria o en el aspecto universitario. En cada uno de esos escenarios siempre pues aplicamos o desarrollamos esas competencias a nivel primario en la resolución de conflictos, para fomentar precisamente lo que es el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, esa curiosidad desde muy pequeños. Posteriormente, en secundaria va a aplicar esos principios para interpretar fenómenos, es decir, que ya el estudiante aquí adquiere una conciencia fenomenológica del contexto de estudio y precisamente allá a nivel universitario debe precisamente evaluar eso desde la parte taxonómica. La evaluación es bastante compleja y en este nivel universitario los estudiantes deben lograr precisamente esa parte, una evaluación crítica de su formación para una toma de decisión que puede esto interferir o cambiar pues el destino de aquí en adelante. Entonces, Greta, como coordinadora y desde la perspectiva, desde la óptica de la salud, ¿cómo pudiese estar implicado una competencia intrínseca en la formación de un estudiante, por ejemplo, de medicina? Y claro, en relación a los ejemplos de competencia, sobre todo a nivel de la universidad, que hablamos de que la evaluación debe ser crítica y donde el estudiante tenga un conocimiento o evalúe críticamente la información para para la toma de decisiones, es allí donde el docente debe presentar esos casos clínicos reales, es donde el docente debe basarse en evaluar
hacer presentaciones basadas en problemas, o sea, escenarios reales, para que el estudiante, como habíamos hablado, tenga la oportunidad de autoevaluar y coevaluarse de tal manera que le permita juzgar con honestidad y valorar el trabajo, no solamente de él, sino el trabajo de sus compañeros, porque una de las características del enfoque por competencia es el trabajo en equipo, así como lo dice la diapositiva en primaria, trabajar en equipo para resolver conflictos. Pacíficamente, el estudiante no solamente del área de salud, sino de cualquier área, debe aprender a trabajar en equipo, porque como ya lo habíamos comentado, trabajar en equipo desarrolla lo que son las competencias blandas, que es el saber comunicarse, el saber manejarse con grupos, y bueno, eso sería como un ejemplo del enfoque por competencia. Asimismo es esa parte, pues uno, de trabajo en equipo, la parte humana, y sobre todo pues en las áreas de salud es importante pues esa toma de decisiones de manera objetiva y correcta. Dentro de la evaluación, porque ese enfoque es bastante robusto y permite pues un amplio venir en la parte de la evaluación, y se conjuga pues la parte de rúbricas, portafolios, proyectos integrados, y como usted lo mencionaba, la auto y la coevaluación dentro de esos procesos más integral. Ya aquí la evaluación es más objetiva, parametrizada con aspectos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que se toman características a través de rúbricas que va a permitir tener una forma más objetiva de medir el portafolio, que le va a permitir recopilar y que toda esa información recopilada pues a lo largo de su formación. Y evidentemente la parte de proyectos integradores, que esa es la tendencia de trabajar proyectos integradores, es decir, interdisciplinario, otras disciplinas para resolver situaciones o problemas del entorno. Entonces, en esa línea de integrar a otros profesionales, ¿consideras que es propio o la medicina o los estudiantes de medicina deben trabajar de manera aislada estos escenarios de investigación? O no, todo lo contrario, como lo hemos resaltado durante la presentación, hemos hablado justamente de ese trabajo en equipo y de ese desarrollo de habilidades blandas. Y fíjate que en relación a estos ítems que tienen que ver con la evaluación por competencia, tenemos también un aspecto importante que se llama la retroalimentación post-examen, porque la retroalimentación post-examen le permite al estudiante ver dónde falló y retroalimentar, y de alguna manera indica el área de fortaleza y el área de debilidades. Y por eso es que cuando iniciamos la presentación, dijimos que la parte de evaluación era una parte muy sensitiva, porque, digamos, el aspecto más sensible, porque siempre estamos susceptibles a esa nota, a cuánto nos van a colocar. Por eso es que la evaluación dentro del enfoque de competencia debe ser manejada de una forma digamos, viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades, de manera que la nota no represente un instrumento de disminución de la autoestima de nuestros estudiantes. Exactamente, no disminuir esa motivación o esa autoestima del estudiante. Hasta aquí hemos abordado la parte o el escenario del contexto del estudiante, pero también hay que considerar cuál debe ser el rol del docente durante este proceso de formación, y que está implícito pues lo que hemos abordado a lo largo pues de este podcast, que es el enfoque por competencia. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Facilitador del aprendizaje, la parte de retroalimentador continuo, lo que comentabas. Además de eso, diseñar situaciones didácticas. Máxime que debemos considerar que nuestros estudiantes tienen diversos estilos de aprendizaje. Algunos quizás son más kinestésicos, otros un poco más memorísticos, más visuales. Entonces,
el docente tiene un rol importante, no solamente de mediador y facilitador, sino que es un ente que reconozca las virtudes, las debilidades de sus estudiantes para que basado en eso pueda diseñar aspectos importantes de su comunicación. Entonces, es interesante que el docente se ve como un ente aislado, no se considera algo importante porque solamente se le da protagonismo al alumno, pero es también un rol importante de la parte del desenfoque por competencias. ¿Consideras que aquí se ha desmeritado la parte del docente, no se le ha dado ese realce desde la perspectiva de los enfoques por competencias, Greta? Sí, yo creo que en este contexto de la educación actual, el docente no se le da ese puesto de honor. Y fíjate que la transformación que propone este enfoque por competencia, el docente abandona esa figura autoritaria del saberlo todo y abraza una figura del mediador de los aprendizajes. Ahí se le pide al profesor ser una guía, un tutor, alguien que genere un ambiente de creatividad y de construcción. Esto implica una relación basada en el diálogo, en la empatía, en el respeto mutuo. El docente no solo entrega información, sino que acompaña y descubre esa información. El docente es un rol profundamente humano, en el sentido más amplio de la palabra, porque el docente tiene que, de alguna manera, mantener esa empatía con su estudiante para lograr ese aprendizaje significativo. Sí, el desarrollo de la parte empática pues es sumamente importante. Entonces es un equilibrio que debe existir entre la parte del rol docente, del rol del estudiante, en este contexto de formación y sobre todo a la hora de aplicar el enfoque por competencias, porque para poder perfilar, desarrollar esas habilidades, destrezas, valores, pues se requiere un docente activo, entregado con esa parte humana, empática, y que pueda acompañar a ese estudiante durante toda esa formación. Y evidentemente, pues también el enfoque presenta retos. ¿Qué retos podemos identificar? Bueno, capacitación permanente del docente. El docente del siglo XXI y generalmente pues debe estar siempre en esa parte de actualización. Cambios de mentalidad institucional. ¿Sí? Diseño curricular complejo y tiempos y recursos. Definitivamente que son grandes los retos a superar, pero se puede ir trabajando en esa línea y sobre todo, pues, a la hora de desarrollar un diseño curricular que hay que considerar todas las aristas durante la formación académica, la parte de valores, actitudes con las que debe de desarrollarse ese ser, partiendo siempre pues de un enfoque predominante, que es el caso de enfoque por competencia. Greta, ¿consideras pues que un diseño curricular complejo pues es el reto del siglo XXI a desarrollar en lo que es la aplicación de un enfoque por competencia? Sí, yo desde que he leído así con mucha acudeza, o sea, agudeza, este enfoque por competencia realmente lo veo como un enfoque bastante amplio, bastante completo. Y como dice allí los retos, fíjate que los retos donde hablan de la capacitación docente es primordial, porque si el docente es el que va a llevar por el camino al estudiante, y si el docente no está capacitado, no sabe de técnicas didácticas, no sabe de desarrollo de pedagogías, no sabe el manejo de un portafolio, de resolución de problemas basado en casos reales. Entonces, muy poco lo que puede hacer docente. Se mantiene como un docente tradicional que da una clase y ya. Entonces, ese aspecto de capacitación del docente y el otro aspecto que habla allí
cambios en la mentalidad institucional son dos piezas clave para que el enfoque por competencia sea una realidad absoluta en la enseñanza de nuestros estudiantes. Asimismo es un reto permanente y constante que hay que visualizar a la hora pues, de diseñar la parte curricular. Esto ha sido pues todo por el día de hoy, nuestro podcast, conociendo un poquito más acerca de los enfoques por competencias, agradecido pues con nuestra invitada especial, la doctora Greta, coordinadora pues del área de salud y que tiene pues experiencia en esta parte curricular, que nos ha brindado de su tiempo y sobre todo pues nos ha nutrido con su conocimiento para conocer un poquito más acerca de los enfoques por competencias. Porque al final pues la conclusión que extraemos de esto es que el enfoque por competencias transforma la educación tradicional y responde a los desafíos del siglo XXI, porque perfila al estudiante, a ese ser como el eje central de la educación, pero sobre todo lo lleva a desarrollar actitudes, valores que se traducen el día de hoy como habilidades blandas. Esto ha sido todo por hoy. Les exhortamos a que nos continúen siguiendo a través de nuestras redes sociales, donde tenemos una constante información acerca pues, de los retos de la educación y hoy abordamos esa perspectiva de enfoques por competencia. Agradecido, Greta, para algunas palabras de cierre de esta entrevista. Gracias, Carlos. La verdad es que uno como docente, mirando hacia el futuro, es un reto muy importante y es una responsabilidad enorme que tenemos los docentes de cualquier área, ya sea de la educación primaria, secundaria o universitaria. Yo siento que el docente es el profesional principal dentro de una sociedad que no se le da el valor. Bueno, vamos a lograr a que eso sea así, pues que el docente se le dé ese valor y que el docente se capacite para que realmente lleguemos a una sociedad que es lo que todos soñamos, una sociedad justa, una sociedad sin desigualdades y bueno, todos unidos. Agradecido, Greta, y pues nos estamos en comunicación. Que tenga excelente día. Buenos días.